Me miraron con esa sonrisa falsa y dijeron, solo familia. La misma familia que años atrás vio cómo mi padrastro me golpeaba mientras yo sostenía un sobre con mis ahorros para ayudarles. No lloré. No supliqué. Simplemente extendí un último cheque. Ellos no imaginaron que sería el definitivo. Si alguna vez has pagado el precio de que te llamen, familia, escucha con atención. Porque yo no solo escribí un cheque, reescribí toda nuestra historia familiar. Me llamo Lucía y aprendí muy pronto que, familia, era solo otra palabra para obligación. Al menos cuando se trataba de mí. Tenía 8 años cuando mamá se casó con Roberto. Recuerdo estar de pie en el juzgado de Getafe con mi mejor vestido. El de florecitas que mamá compró en el mercadillo. Roberto apenas me miró durante la ceremonia. Sus ojos estaban clavados en su hijo Diego, que tuvo el honor de sostener los anillos. Incluso entonces supe cuál era mi lugar en esta nueva estructura familiar, por debajo de lo visible. Justo por encima de lo inexistente. Nuestra casa en las afueras de Madrid. En un barrio obrero de Leganés. No era gran cosa. Pero después de que ellos se mudaran se volvió todavía menos mía. Diego se quedó con la habitación más grande. La que yo tenía desde los 5 años. Necesita más espacio. Explicó mamá sin mirarme a los ojos mientras me ayudaba a trasladar mis cosas al cuarto del desván reconvertido. El techo bajaba tanto que no podía estar de pie cerca de las paredes. Pero lo hice funcionar. Siempre lo hacía funcionar. Cuando cumplí 16 ya dominaba el arte de volverme invisible. Levantarme a las 5 de la mañana para ducharme antes de que nadie necesitara el baño. Preparar el desayuno. Limpiar. Desaparecer al instituto. Volver. Hacer los deberes en la biblioteca hasta que cerrara porque a Roberto no le gustaba el ruido cuando veía el fútbol. Trabajaba después de clase en el supermercado Mercadona del barrio. El encargado me pagaba en mano y yo ahorraba cada céntimo. Ese dinero era mi fondo de escape. Mi fondo para la universidad. Mi fondo para cualquier cosa menos esto. Pero la familia tenía otros planes. Era diciembre. 2 semanas antes de Navidad. Acababa de cobrar 200 euros por 3 meses de reponer estanterías. Limpiar y cubrir turnos extras. Lo guardaba en un sobre dentro de la mochila. Al día siguiente iba a abrir mi primera cuenta bancaria sin necesidad de firma de los padres. Llegué a casa y encontré a mamá en la mesa de la cocina llorando. Con facturas esparcidas como acusaciones. Roberto estaba detrás de ella. La mano en su hombro. Los demás lo habrían confundido con Consuelo. Yo sabía que era posesión. Diego necesita pagar el semestre de primavera. Dijo mamá con voz temblorosa. Si no lo hace mañana pierde la plaza en el colegio privado San Ignacio. El colegio privado que costaba más de lo que mamá ganaba en 6 meses. El colegio al que Diego apenas asistía. Prefería saltarse clases y salir con sus amigos. Mientras tanto yo mantenía un 10 de media en el instituto público donde los libros se sujetaban con celo. No tengo nada. Empecé. Pero Roberto me cortó. No mientas. Lucía. La vecina le dijo a tu madre que te vio contando dinero en el supermercado ayer. El estómago me dio un vuelco. El sobre de repente pesaba 50 kilos en la mochila. Ese dinero es mío. Lo gané yo. La cara de Roberto se ensombreció. Rodeó la mesa y yo retrocedí instintivamente. ¿Tu dinero? Vives bajo mi techo. Comes mi comida. La familia cuida de la familia. Yo compro mi propia comida.
Respondí en voz baja. Era verdad. Desde los 14 compraba mis propios víveres y los guardaba en una neverita de segunda mano. La bofetada llegó rápida. No lo bastante fuerte para dejar marca hasta la mañana. Roberto había perfeccionado ese arte. Solo lo suficiente para que me escociera la mejilla y se me humedecieran los ojos. No me contestes, dijo con voz baja y controlada. Trae el dinero. Miré a mamá, esperando que dijera algo. Cualquier cosa. Ella miraba las facturas, los dedos recorriendo los bordes de un aviso de impago. Mamá. Mi voz se quebró. Solo esta vez. ¿Cariño? Susurró. Te lo devolveremos. Las dos sabíamos que era mentira. Saqué el sobre de la mochila. Las manos temblando. 3 meses de trabajo. 3 meses de manos destrozadas por las cajas. 3 meses de pies doloridos. 3 meses diciéndome que valdría la pena. Roberto me lo arrebató. Contó rápido. Arqueó las cejas. Nos has estado ocultando esto. Hay de sobra para la matrícula de Diego y algunas facturas. Es para la universidad. Dije odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Diego ya está en el colegio. Tú puedes preocuparte de la universidad más adelante. Se guardó el dinero y se dirigió a la puerta. Voy a pagar en persona. Que la cena esté lista cuando vuelva. Cuando se fue, mamá por fin me miró. Es solo dinero. Lucía. No hagas un drama. Me quedé allí. Mejilla aún escociendo. Sueños evaporándose como agua en asfalto caliente. La mujer que debía protegerme acababa de ayudarme a robar. Y lo único que supo decir fue, no hagas un drama. Aquella noche serví espaguetis con salsa de bote. Lo único que había. Diego hablaba de sus planes para las vacaciones de invierno, un viaje de esquí con amigos que costaría más que mis ahorros robados. Roberto asentía satisfecho. Mamá sonreía y le servía pan de ajo extra. Nadie preguntó por la marca roja de mi mejilla. Nadie dio las gracias por los 200 euros que mantenían a Diego el Dorado en su preciado colegio privado. Me fui temprano a mi cuarto del desván. Me tumbé en la cama estrecha y miré el techo. La mancha de humedad parecía un mapa de algún lugar lejano. La recorrí con los ojos y me hice una promesa, saldría de allí. Haría algo de mí misma. Y algún día, cuando vinieran con las manos extendidas y su mantra de «La familia cuida de la familia», recordaría aquella noche. Lo recordaría todo. Eres demasiado sensible. Esas 3 palabras se convirtieron en la respuesta favorita de mamá a todo. Cuando le enseñé el moratón del brazo porque Roberto me había agarrado demasiado fuerte, eres demasiado sensible. Te marcas fácil. Cuando le dije que Roberto había registrado mi mochila y se había llevado los 20 euros que ahorraba del dinero de la comida, eres demasiado sensible con el dinero. Cuando me encerré en el baño llorando después de que Roberto me llamara, carga inútil, delante de los amigos de Diego, eres demasiado sensible. No lo dijo en serio. El arte de la negación era el superpoder de mamá. Y lo blandía como escudo contra cualquier responsabilidad de proteger a su hija. El punto de quiebre llegó 6 meses después del incidente de los 200 euros. Había empezado a ahorrar de nuevo. Esta vez escondía el dinero en una bolsa de plástico pegada detrás del armario. Solo 50 euros. Pero eran míos. Iba a pagar el examen de informática avanzada. La profesora me había apartado y me había dicho que tenía talento real.
Que debería plantearme ciberseguridad o programación en la universidad. Las universidades adoran esas notas. Especialmente para becas. Mi única salida. Llegué del instituto y encontré mi habitación destrozada, cajones fuera. Colchón dado la vuelta. Hasta mis cuadernos esparcidos por el suelo. La bolsa. Por supuesto. Había desaparecido. Encontré a Roberto en el salón contando mis 50 euros mientras Diego jugaba en una consola nueva. Tenía que comprobar si escondías algo más. Dijo sin levantar la vista. En esta familia no hay secretos. Era para mi examen de informática. Dije con voz firme a pesar de la rabia que me subía por el pecho. Bueno. Diego necesitaba un mando nuevo. El suyo se rompió. Se guardó el dinero y volvió a la tele. Recoge tu habitación. Está hecha un desastre. Me quedé un momento mirando cómo Diego jugaba. Ajeno o simplemente sin importarle que su mando nuevo me había costado mi oportunidad de crédito universitario. Luego fui a la cocina donde mamá preparaba la cena favorita de Diego. Naturalmente. Me ha quitado el dinero del examen. Le dije. Ella ni siquiera dejó de remover la olla. No seas dramática. Seguro que si se lo explicas a la profesora. ¿Explicar qué? Que mi padrastro me roba y tú se lo permites. La cuchara golpeó la olla. Se giró y por un segundo creí ver culpa o vergüenza. Pero luego su cara se endureció. Roberto trabaja duro para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Si necesitaba ese dinero para la familia. Para el mando de Diego, Diego también es parte de esta familia. ¿Y yo qué soy? La pregunta quedó flotando entre nosotras como una navaja. Se volvió hacia los fogones. Otra vez estás haciendo un mundo de nada. Solo no le provoques. Me reí. Amarga y afilada. Claro. Es culpa mía que me robe. Aquella noche tomé una decisión. Si querían tratarme como una extraña, me convertiría en una. Dejaría de intentar pertenecer a una familia que había dejado claro que yo solo era un recurso para explotar. Me lancé a los estudios con una determinación nueva. La profesora me dejaba proyectos extra. Se quedaba después de clase para ayudarme con programación. Solicité todas las becas que encontré. Escribí ensayos hasta que me dolían las manos. Cuando los orientadores me dijeron que mis notas eran buenas pero necesitaba un SAT excelente para beca completa. Estudié hasta que me ardían los ojos. Dejé de cenar con ellos. Compraba barritas de proteínas y fideos instantáneos que guardaba en mi taquilla del instituto. Dejé de llegar a casa hasta que todos dormían. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Presente pero intocable. ¿Te crees mejor que nosotros? Me espetó Roberto una mañana cuando nos cruzamos en la cocina. No. Respondí con calma mientras me servía agua para el café instantáneo. Solo creo que merezco algo mejor que esto. Su cara se puso roja y la mano le tembló como si quisiera golpearme. Pero ya tenía 18 y los dos sabíamos que dejaría marca, que no desaparecería por la mañana. En cambio hizo lo que mejor sabía, ir a por la yugular emocional. Tu madre me contó por qué tu verdadero padre se fue. Dijo con una sonrisa asquerosa. Decía que eras demasiado incluso de bebé. Algunas cosas no cambian. Sabía que era mentira. Mi padre murió en un accidente de coche cuando yo tenía 3 años. Había visto el certificado de defunción. Pero el hecho de que mamá le hubiera dado a Roberto munición para hacerme daño me dolió más que cualquier bofetada.
Menos mal que me voy entonces. Dije dirigiéndome a la puerta. Todos ganamos. La carta de aceptación llegó en abril. Beca completa en la Universidad Complutense. Grado en Ingeniería Informática. Lo había conseguido. Había encontrado mi salida. Cometí el error de dejar la carta sobre la cómoda mientras me duchaba. Cuando volví, había desaparecido. Encontré a mamá y a Roberto en la cocina. La carta entre ellos. Universidad Complutense. Dijo mamá despacio. Eso está a 40 minutos en tren. Ese es el objetivo. Respondí intentando alcanzar la carta. Roberto la retiró. ¿Quién paga esto? Es beca completa. Está todo en la carta si la lees de verdad. La escaneó. Su ceño se profundizó. ¿Y el alojamiento? ¿Los libros? ¿Planeas abandonar a tu familia para jugar con ordenadores? ¿Abandonar? Me reí incrédula. No puedes abandonar a gente que nunca te reclamó en primer lugar. La respiración entrecortada de mamá fue teatral. ¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué exactamente habéis hecho por mí? Mamá vio cómo Roberto me pegaba. Me decía que era demasiado sensible. Me robaba el dinero y lo llamaba obligación familiar. Yo nunca. Empezó Roberto. Pero lo corté. 23 de junio me pegaste por comprar la marca equivocada de cereales. 1 de agosto por caminar demasiado fuerte. 15 de septiembre por pedir conservar mi dinero del trabajo. 10 de diciembre. Susurró mamá. 2 de octubre viste cómo me empujaba contra la pared y luego me obligaste a disculparme por haberle molestado. Noviembre. Mamá golpeó la mesa con la mano. Deja de hacer todo tan difícil. ¿Por qué no puedes simplemente estar agradecida? La miré de verdad. A esta mujer que había elegido la comodidad de un hombre por encima de la seguridad de su hija. Que había perfeccionado el arte de no ver lo que no quería ver. Si estoy agradecida. Dije en voz baja. Me enseñaste exactamente el tipo de persona que nunca quiero ser. Le quité la carta de aceptación de las manos flojas de Roberto y volví a mi habitación. 4 meses más. Podía sobrevivir 4 meses más. Mientras metía mis pocas pertenencias en cajas que había conseguido en el supermercado. Oí a mamá decirle a Roberto que yo solo estaba siendo dramática. Que entraría en razón. Que no me iría de verdad. Se equivocaba en lo último. Pero en lo de entrar en razón, bueno. Entraría. Solo que no de la forma que ella esperaba. Me habían enseñado que familia significaba sacrificio. Específicamente mi sacrificio para su beneficio. Pero también me habían enseñado otra cosa, cómo sobrevivir. Cómo planear y cómo recordar cada deuda pendiente. Algún día necesitarían algo de mí. Y cuando llegara ese día, recordaría eres demasiado sensible. Cada euro robado. Cada momento en que eligieron mirar hacia otro lado. Lo recordaría todo. El día que me fui a la universidad nadie me ayudó a llevar las cajas hasta el Seat Ibiza de segunda mano que había comprado por 800 euros. Mamá se quedó en la puerta con los brazos cruzados mientras Roberto ni se molestó en salir de su sillón. Solo Diego reconoció mi partida con una sonrisa burlona y un saludo desde la ventana de su habitación. No esperes que vayamos a visitarte. Dijo mamá mientras cargaba la última caja. Ya no espero nada de vosotros. Respondí y lo decía en serio.
El trayecto a la Complutense fue la primera vez que me sentí libre en 10 años. Ventanillas bajadas. Radio con interferencias. 40 minutos de autovía entre yo y todo lo que dejaba atrás. Ya había abierto una cuenta nueva en una sucursal cerca del campus. Tenía un apartado de correos para que no pudieran rastrear mi correo y había cambiado de número de teléfono. Pizarra limpia. Mi habitación de residencia era diminuta. La mitad de mi cuarto del desván. Pero era mía. Mi compañera Julia. Una estudiante de medicina habladora. Había decorado su lado con luces de hadas y frases motivadoras. Miró mi lado vacío. El portátil de segunda mano. Las 3 mudas de ropa y decidió que seríamos mejores amigas. Primera regla de supervivencia. Anunció vaciando una bolsa de snacks en mi escritorio. Nunca afrontar la universidad con el estómago vacío. Aprendí a sonreír de nuevo aquel primer año. No la sonrisa calculada que usaba en casa, sino sonrisas reales. Me lancé a las asignaturas de informática. Me uní al club de ciberseguridad y conseguí un trabajo en el departamento de TI del campus. Cada nómina iba a ahorros después de cubrir lo básico. Los fideos y las sobras de la cafetería no eran gourmet, pero eran combustible para el futuro que estaba construyendo. Las llamadas de mamá empezaron en las vacaciones de Navidad. Todo el mundo pregunta ¿dónde estás?, dijo como si no hubiera dejado claro que no volvería. Diles que estoy trabajando, respondí. Lo cual era verdad. Había cogido turnos extras para evitar el vacío festivo de la residencia. Roberto dice que eres egoísta. La familia debería estar junta en Navidad. Entonces debería haberme tratado como familia cuando vivía allí. Me colgó. Se convirtió en un patrón. Viajes de culpa. Acusaciones de egoísmo seguidas de colgadas enfadadas cuando yo no cedía. Pero cada mes. Como un reloj. Seguía enviándole 180 euros. No porque les debiera nada, sino porque una parte de mí todavía esperaba que me eligiera a mí por encima de él. Solo una vez. Nunca lo hizo. El dinero desaparecía directamente en los bolsillos de Roberto o en los caprichos infinitos de Diego. En tercero conseguí unas prácticas en Seguritech, una empresa mediana de ciberseguridad en el centro de Madrid. El sueldo era decente. La experiencia inestimable. Mi supervisor Marcos fue la primera persona que vio mi potencial e invirtió en él. ¿Tienes instinto?, me dijo después de que detectara una vulnerabilidad en un sistema de cliente que los analistas senior habían pasado por alto. Las habilidades técnicas se enseñan. Pero el instinto, eso es oro en esta industria. Cuando Seguritech me ofreció un contrato indefinido después de graduarme. Sueldo inicial de 65.000 euros. Acepté inmediatamente. Era más dinero del que nunca había imaginado ganar y cada euro era mío. Alquilé un pequeño piso en un barrio seguro. Compré muebles de segunda mano y poco a poco construí una vida que me pertenecía por completo. Mis compañeros se convirtieron en mi familia elegida, gente que celebraba mis ascensos. Me invitaba a barbacoas. Recordaba mi cumpleaños. Los cheques mensuales a mamá continuaron incluso cuando mi sueldo creció. 180 se convirtieron en 270. Luego en 450. Cada transferencia venía con un mensaje, solo para gastos del hogar. Ella nunca respondía. Pero el dinero siempre se cobraba. Diego dejó el colegio privado San Ignacio en su último año. Mamá me llamó llorando, suplicando ayuda con la matrícula de un ciclo formativo. Solo necesita otra oportunidad, suplicó.
Por fin se está tomando en serio su futuro. Envié 1.000 € extra aquel mes. Diego duró exactamente un semestre antes de dejarlo otra vez. El dinero se gastó en fiestas y en una moto que estrelló en una semana. ¿Le estás consintiendo?, me acusó Roberto en una de sus raras llamadas. Dándole dinero sin hacerle trabajar. La ironía de esa frase viniendo de un hombre que me había robado miles no se me escapó. Pero mantuve la voz nivelada. Entonces dejad de pedírmelo. La familia ayuda a la familia. Dijo como si fuera una ley. Qué curioso que eso solo se aplique cuando el dinero fluye hacia vosotros. Respondí y colgué. A los 25 ya me habían ascendido 2 veces. Había ahorrado suficiente para una entrada importante y empezaba a mirar pisos. Mi vida era ordenada. Tranquila. Exitosa. Todo lo que la de ellos no era. Las llamadas se habían reducido a fiestas y emergencias. Siempre sobre dinero. Nunca sobre mí. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Una foto del Instagram de Diego. Que yo no seguía. Pero mamá me había enviado. Una enorme fiesta en su casa. Globos por todas partes. Feliz 50º. ¿Roberto? Una pancarta cruzando el salón. Familia extensa. Vecinos. Amigos. Todo el mundo sonriendo. Celebrando todo el mundo menos yo. Ni siquiera sabía de la fiesta. La exclusión no debería haber dolido. Había construido muros precisamente para que no me hicieran daño. Pero de pie en mi oficina. Mirando aquella foto de la familia completa de la que nunca había formado parte. Algo cambió. Abrí la app del banco y cancelé la transferencia automática programada para el día siguiente. 10 años de pagos mensuales. Más de 40.000 € enviados a gente que ni siquiera podía fingir que me quería en una fiesta familiar. El teléfono sonó en pocas horas. Mamá. La transferencia no ha llegado. ¿Está todo bien? Todo perfecto. Dije con calma. Vi las fotos de la fiesta. Parece que fue divertida. Silencio. Luego defensiva. Roberto quería que fuera algo pequeño. Solo familia. Solo familia. Ahí estaba. Por fin dicho en voz alta. La verdad con la que habíamos bailado durante 17 años. Entiendo. Dije. Y lo entendía. Respetaré ese límite de ahora en adelante. ¿Qué quieres decir? Que dejaré de fingir que somos algo que no somos. Cuídate. Mamá. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé el número. Corté todos los puentes que solo habían llevado tráfico en una dirección. Aquella noche. Sentada en mi piso. Mi santuario construido sobre silencio y determinación. Hice una lista. Cada euro enviado. Cada insulto absorbido. Cada momento en que me dejaron claro que era una extraña intentando comprar mi entrada. Ya no estaba enfadada. La ira era para quien todavía esperaba que las cosas cambiaran. Yo era algo mucho más peligroso. Estaba acabada. Pero los conocía. Volverían. Cuando las facturas se acumularan. Cuando Diego necesitara dinero para fianza. Cuando los planes de Roberto fallaran. Recordarían a la buena y fiable Lucía y vendrían con las manos extendidas y sus manipulaciones listas. Y cuando lo hicieran bueno. Yo había construido mi carrera entendiendo sistemas. Encontrando debilidades y protegiendo activos.
Me habían enseñado que no era familia. Así que los trataría como lo que eran, una amenaza de seguridad para la vida que había construido. Guardé aquella foto de la fiesta en una carpeta especial de mi portátil etiquetada simplemente, pruebas. Me recordaría. Cuando inevitablemente volvieran. Exactamente donde estaba yo en su versión de familia, fuera mirando hacia adentro. Justo donde siempre habían querido que estuviera. Justo donde había aprendido a prosperar. 3 meses de silencio. 3 meses sin que mi teléfono sonara con emergencias fabricadas o manipulaciones cargadas de culpa. 3 meses de paz que parecían toda una vida de libertad. Entonces Diego estrelló otro coche. El mensaje llegó de un número desconocido a las 2 de la madrugada de un martes. Lucía. Soy mamá. Teléfono nuevo. Diego ha tenido un accidente. No fue culpa suya. Necesitamos ayuda. Miré el mensaje. Notando cómo empezaba por el problema de Diego. Sin preguntar cómo estaba yo después de meses sin contacto. Clásico mamá, directo a la transacción. No respondí. Los mensajes se intensificaron a lo largo del día. Podría perder el trabajo si no puede ir. El seguro del otro conductor no cubre todo. Solo necesitamos 2.000 euros para la franquicia y las reparaciones. 2.000 euros. La cantidad exacta que me habían quitado a los 16. Me pregunté si ella ni siquiera lo recordaba o si era solo ironía cósmica. Por la noche cambió de táctica. Por favor. Cariño. Sé que Roberto se equivocó con la fiesta. Queremos arreglar las cosas. ¿Podemos hablar? Arreglar las cosas, en su vocabulario significaba que yo abriera la cartera. Pero la curiosidad ganó. Había construido algo bueno en esos 3 meses sin contacto. Tal vez era hora de ver lo lejos que había llegado de verdad. De acuerdo. Una conversación. Respondí. Me llamó inmediatamente. La desesperación espesa en su voz. Oh. Lucía. Gracias a Dios. He estado tan preocupada por ti. ¿Has estado preocupada por la situación del coche de Diego? Corregí. Una pausa. Eso no te hemos echado de menos. La casa no es la misma sin ti. No he vivido allí en 7 años. Mamá. Ya sabes lo que quiero decir. Pasó por alto la incomodidad. Diego lo está pasando muy mal. Por fin estaba enderezando su vida. Tenía un trabajo estable en el almacén. Y entonces apareció ese conductor borracho de la nada. ¿Diego iba borracho? ¿Cómo puedes preguntar eso? Porque dijiste que no fue culpa suya. No que él no estuviera borracho. Hay una diferencia. El silencio se estiró. Podía oírla recalculando su estrategia. El caso es que necesita ayuda. Necesitamos ayuda. Las facturas han sido abrumadoras desde que hablamos por última vez. Desde que dejé de subvencionar su disfunción. Quiso decir. ¿Dónde está el sueldo de Roberto? ¿Sigue trabajando? ¿Verdad? Le duele la espalda. Está de baja. Abrí Facebook en mi portátil mientras hablaba. El perfil de Roberto era público y allí estaba la semana pasada jugando al golf con sus amigos. Ningún problema de espalda aparente mientras blandía el palo. Suena duro. Dije neutral. ¿Y el seguro de Diego? Lo dejó caducar. El dinero estaba justo. Pero no tanto como para saltarse la moto que compró el año pasado o el viaje a Ibiza que vi en su Instagram. ¿Nos estás vigilando?
Su voz se afiló con indignación. No. Mamá. Simplemente ya no estoy ciega. Se lanzó al estribillo familiar, lo dura que era su vida. Lo injusto que era que yo los hubiera abandonado. Como la familia debía permanecer unida. La dejé hablar. Documentando cada viaje de culpa. Cada táctica de manipulación que una vez me había tragado. Finalmente llegó al verdadero pedido. ¿Puedes prestarnos los 2.000 euros? Esta vez te lo devolveremos. Lo prometo. Hasta firmaré algo si te hace sentir mejor. Como el correo de confirmación que firmaste para el último préstamo. ¿Qué correo? No lo recuerdo. 15 de junio. Hace 3 años. Tengo la documentación. Acordaste que era un préstamo. No un regalo. Nunca vi ni un céntimo de vuelta. Eso es diferente. Somos familia. No deberíamos necesitar contratos. Qué curioso cómo funciona. Cuando quieres mi dinero. Somos familia. Cuando Roberto organiza una fiesta de cumpleaños. No estoy invitada porque es solo familia. El silencio fue ensordecedor. Podía oír su respiración rápida y superficial. Roberto no lo dice en ese sentido. Sí lo dice. ¿Y tú también? ¿O me habrías defendido? Solo una vez. Lucía. Por favor. No castigues a Diego por nuestros errores. No castigo a nadie. Simplemente ya no consiento más. Diego tiene 25 años. Puede solucionar su propio transporte. Tienes tanto ahora. Dijo. La ira colándose. Ese trabajo tan bueno. Tu bonito piso. Te mataría ayudar. Tengo estas cosas porque trabajé por ellas. Mientras Diego se gastaba en fiestas el dinero de su universidad. Yo estudiaba. Mientras Roberto me robaba los ahorros. Yo trabajaba 3 empleos. ¿Queréis mi éxito sin ninguno de los sacrificios? ¿Cómo os atrevéis? Te diré que. La interrumpí. Igualaré lo que Diego aporte. Él pone 100 euros. Yo pongo 100. No tiene ese dinero. Entonces no tiene coche. Acciones. Consecuencias. Entonces explotó. Años de fachadas cuidadosamente mantenidas derrumbándose. Era egoísta. Desagradecida. Creía que era mejor que ellos. Roberto siempre había tenido razón sobre mí. Siempre había sido difícil. Siempre había causado problemas. La dejé despotricar. Murmurando de vez en cuando para que siguiera. Todo lo que decía estaba siendo grabado. En España se puede grabar una llamada propia para prueba personal cuando hay riesgo. Y yo había aprendido a protegerme con evidencias. Cuando por fin se calmó. Hablé con calma. ¿Has terminado? Solo no entiendo cómo puedes ser tan fría. Somos tu familia. No. Dije en voz baja. Sois mis parientes. La familia no roba a los niños. La familia no pega a adolescentes. La familia no se queda mirando cómo pasa. Estás siendo dramática otra vez. Estoy siendo precisa y estoy acabada. No me contactéis más pidiendo dinero. Lucía. Espera. Pero yo ya estaba colgando. El número desconocido se unió a la lista de bloqueados y me serví una copa de vino para celebrar haber sobrevivido a otro encuentro con mi pasado. Mi teléfono vibró con correos.
Había cambiado de vía. Miré los asuntos, por favor. Reconsidera. Me estás rompiendo el corazón. ¿Qué pensaría tu padre? Ese último casi me hizo reír. Papá pensaría que por fin había sacado carácter. Reenvié todo a una carpeta especial. Manteniendo mi rastro de papel. Que escalaran. Que mostraran sus verdaderos colores por escrito. Cada mensaje desesperado y manipulador era otro ladrillo en el muro que había construido entre nosotros. 2 días después apareció una solicitud de PayPal para las reparaciones del coche de Diego. La familia ayuda a la familia. La audacia era casi admirable. Hice captura. Rechacé la solicitud y bloqueé también esa vía. Luego llegaron los mensajes de Facebook de parientes a los que no había oído en años. La tía Sandra pensaba que debía ayudar a mi pobre madre. El primo Jorge decía, te arrepentirás de dar la espalda a la familia. El hermano de Roberto envió un largo mensaje sobre cómo el éxito no significaba nada sin familia con quien compartirlo. Los monos voladores habían sido desplegados. Pero yo lo esperaba. Lo que no sabían era que yo había guardado recibos. Literales y figurados. Cada mensaje que enviaban recibía la misma respuesta sencilla, gracias por tu preocupación. He apoyado financieramente a mamá durante 7 años con más de 40.000 euros en regalos. Si os sentís tan fuertes, estoy segura de que ella agradecería vuestra contribución. Los mensajes pararon rápidamente después de eso. Qué curioso como todo el mundo creía en la familia ayuda a la familia, hasta que era su cartera la que estaba en juego. Una semana después recibí una llamada de mi banco. Alguien había intentado añadirse como usuario autorizado en mi tarjeta de crédito usando mi DNI y el apellido de soltera de mamá como verificación. El banco lo había marcado como sospechoso. Sabía exactamente quién era, alguien. Mamá conocía mi DNI. Conocía mi fecha de nacimiento. Sabía lo suficiente para intentar acceder a mis cuentas. La traición debería haber dolido. Pero en cambio me sentí validada. Habían vuelto a mostrarme exactamente quiénes eran. Presenté una denuncia por fraude. Congelé mi crédito y cambié todas mis preguntas de seguridad. Luego envié un último mensaje al número original de mamá. Sabiendo que lo vería tarde o temprano, intentar fraude con tarjeta de crédito es un delito federal. El próximo contacto de cualquiera de vosotros será gestionado por mi abogado. Esto incluye a los monos voladores. Considerad esto vuestra única advertencia. El silencio que siguió fue el sonido más hermoso que había oído nunca. Pero sabía que no duraría. Gente como ellos no se rendía fácilmente. Especialmente cuando habían perdido su cajero automático favorito. Guardé el informe de fraude en mi carpeta de pruebas. Justo al lado de las fotos de la fiesta y las conversaciones grabadas. Construyendo un caso. Tal como había aprendido en ciberseguridad. Documentarlo todo. No confiar en nada. Prepararse para lo peor. Volverían. Pero la próxima vez yo estaría lista con algo más que un no. La próxima vez les mostraría exactamente qué pasaba cuando empujabas demasiado lejos a una extraña. 6 semanas pasaron en un bendito silencio. Me había lanzado al trabajo. Consiguiendo un cliente importante que venía con un bonus sustancial. Mi cuenta de ahorros crecía. Mi cartera de inversiones se expandía y había empezado a mirar casas de verdad. No solo pisos. La vida era buena cuando no estabas sangrando dinero a vampiros emocionales. Entonces lo vi en Facebook, una publicación de alguien con quien fui al instituto. Compartida desde la página de Diego. Gran fiesta de cumpleaños para el viejo.
Roberto cumple 51. Familia y amigos bienvenidos en la casa de los Morales. Sábado. Sangría y buenas vibras. Familia y amigos bienvenidos. No, solo familia, esta vez. Qué conveniente cuando necesitaban gente que trajera alcohol gratis. Desplacé los comentarios. Gente preguntando qué quería Roberto de regalo. Ofreciéndose a llevar platos. Etiquetando a otros que debían venir. Diego había respondido a alguien que preguntaba por su hermana, está demasiado ocupada con su trabajo pijo para preocuparse por la familia ya. Demasiado ocupada. No, no la invitamos. No, le dijimos solo familia. Demasiado ocupada. Hice captura. La añadí a mi colección cada vez más grande y volví a mi vida. Pero el universo tiene una forma de cerrar círculos. El lunes siguiente mi correo del trabajo sonó con un mensaje de LinkedIn. Mamá había creado un perfil mal hecho con una foto borrosa y casi ninguna información solo para escribirme de forma profesional. Lucía. Sé que dijiste no contacto. Pero esto es una emergencia. No es por dinero. Por favor. Emergencia. Siempre era una emergencia con ellos. Casi lo borré. Pero algo me hizo parar. Tal vez curiosidad mórbida. Tal vez la ventaja táctica de ver qué intentarían después. Respondí desde mi correo personal. Manteniéndolo profesional. Tienes 5 minutos. Llama a mi línea de oficina. Llamó inmediatamente. Su voz era diferente, tensa. Pero no con la manipulación habitual. Miedo. Quizás. Roberto está en problemas. Dijo sin preámbulos. Hacienda le está auditando. Dicen que debe impuestos atrasados. Sanciones. Amenazan con quitar la casa. Me quedé en silencio. Esperando. Ha estado no declaraba todos sus ingresos. Lo de la baja y algunos trabajos en negro que hacía. Pensaba que. No importa lo que pensara. Necesitamos ayuda. Necesitáis un asesor fiscal. No a mí. Necesitamos las dos cosas. Admitió. El abogado quiere 5.000 euros de provisión. ¿Y si tenemos que pagar lo que dicen que debemos? ¿Cuánto? 30.000 más sanciones. Silbé bajo. Impresionante evasión fiscal para alguien de baja por espalda mala. No. Se contuvo. Moduló el tono. Sé que estás enfadada. Tienes todo el derecho. Pero podría perder mi casa. La casa donde no era bienvenida en celebraciones familiares. Lucía. Por favor. Te lo suplico. No por Roberto. No por Diego. Por mí. Tu madre. Ahí estaba. La opción nuclear. La carta de la madre jugada con desesperación. Cuando llegó el aviso de auditoría. Pregunté. Hace 6 meses. 6 meses. ¿Y me lo dices ahora? Roberto dijo que podía manejarlo. Dijo que no necesitábamos. Se detuvo otra vez. Dijo que no necesitábamos el dinero de la hija desagradecida. Terminé. Su silencio fue confirmación suficiente. Esto es lo que va a pasar. Dije sacando un bloc legal. Te voy a hacer preguntas. Vas a responder con honestidad. Cualquier mentira. Cualquier manipulación y cuelgo. ¿Entendido?
Sí. Roberto cometió fraude fiscal. Larga pausa. Sí. Lo sabías. Lo sospechaba. Pero no quería saberlo seguro. ¿Cuánto del ingreso no declarado fue para Diego? ¿Qué tiene que ver eso con? Mamá suspiró. Los plazos del coche. Los viajes a Ibiza. Algunas facturas de tarjeta, quizás 15.000 euros a lo largo de los años. Así que Diego se había beneficiado del fraude fiscal mientras yo enviaba ingresos legítimamente grabados para mantenerlos. La ironía era rica. ¿Y la fiesta de cumpleaños de la semana pasada? La de familia y amigos. ¿Cuánto costó? ¿Cómo lo? Se detuvo. Quizás 500 euros. Roberto insistió. Dijo que se lo merecía después de todo lo que ha pasado. Todo lo que se ha hecho pasar a sí mismo. Corregí. Déjame adivinar. Te pidió que me lo pidieras porque es demasiado orgulloso. No sabe que te llamo. Me mataría si. Se contuvo otra vez. Pero el daño estaba hecho. Interesante elección de palabras de alguien que insistía en que nunca había pegado a nadie. No es lo que quise decir. Sí lo es. Y las dos lo sabemos. Me recosté en mi silla de oficina, mirando la pared de certificados y logros. Todo lo que había construido sin ellos. A pesar de ellos. Te daré el nombre de un buen asesor fiscal. Dije por fin. Negociará un plan de pagos con Hacienda. En cuanto a la provisión. Oh. Lucía. Gracias a Dios. Sabía que. No he terminado. La provisión viene con condiciones. Legales. Firmarás un contrato reconociendo cada euro que os he dado a lo largo de los años como regalos. No préstamos. Proporcionarás un desglose completo de los ingresos no declarados de Roberto. Y aceptarás que este es el último dinero que me pediréis nunca. Tendría que hablar con Roberto. No. Esto es entre tú y yo. Las decisiones de Roberto os han traído aquí. Tu decisión de consentírselo os ha mantenido aquí. Esta es tu oportunidad de elegir diferente. Es mi marido y tú eres mi hija. Aunque las dos sabemos qué relación valoraste más. Las palabras flotaron entre nosotras. Pesadas con 17 años de verdad. Eso no es justo. Susurró. ¿Justo? Me reí corta y amarga. Justo habría sido tener una madre que me protegiera. Justo habría sido conservar el dinero que ganaba. Justo habría sido ser invitada a eventos familiares. Estamos muy lejos de lo justo. Mamá. Estamos en consecuencias ahora. Si firmo tu contrato. ¿Me ayudarás? Pagaré directamente al abogado. Ni un céntimo irá a ti o a Roberto. ¿Y la casa? ¿Los impuestos atrasados? Eso es problema de Roberto. Él lo creó. Que lo solucione. Tal vez venda algunos de esos palos de golf que le vi blandir el mes pasado. Ya sabes. Con su espalda mala. Jadeó. Nos has estado vigilando. No. Mamá. Tu marido publica públicamente en Facebook. No tengo que vigilar cuando él mismo difunde sus mentiras. Debería irme. Dijo en voz baja. Roberto llegará pronto. La oferta expira a las 5 de hoy. Envíame tu decisión por correo. Lucía. ¿Me odias? La pregunta me sorprendió. ¿La odiaba? Busqué ira.
Odio. Cualquiera de las emociones calientes que me habían impulsado durante años. En cambio encontré solo cálculo frío y una extraña clase de lástima. No. Dije honestamente. No te odio. Simplemente eres alguien que comparte ADN conmigo y tomó decisiones que te sacaron de mi vida. Pero odio eso requeriría que me importara más de lo que me importa. Hizo un sonido. Tal vez un sollozo. Tal vez solo sorpresa. Eso es peor que el odio. Eso es libertad. Corregí. El nombre de mi abogado es Ana López. Búscala en Google. 5. Mamá. Elige sabiamente. Colgué y volví a mis hojas de cálculo. Mi vida normal. Mi paz. La pelota estaba en su tejado ahora. Fuera lo que fuera que eligiera. Lo documentaría. Lo archivaría con todas las demás pruebas de quienes eran en realidad. Las 5 llegaron y pasaron. Ni correo. Ni llamada. A las 5:47 un mensaje del número desconocido. Solo familia significa que la familia resuelve las cosas juntos. Nos arreglaremos sin ti. Sonreí mientras hacía captura. Habían elegido su orgullo por encima de su casa. A Roberto por encima de mí. Sus ilusiones por encima de la realidad. Cuando Hacienda llamara. ¿Cuándo? La casa estaba exactamente como la recordaba. El césped crecido. La furgoneta de Roberto había desaparecido y efectivamente había un aviso de embargo pegado en la ventana. El espectáculo debería haber traído satisfacción. En cambio me sentí vacía. Esto era solo matemáticas, acciones encontrando consecuencias. Mi teléfono había estado en silencio durante meses. Pero eso cambió el día que el embargo se hizo efectivo. La llamada empezó a las 6 de la mañana. Números diferentes. Misma desesperación. No contesté. Pero dejaron buzones de voz. La voz de Roberto. Pastosa por el alcohol. Tú hiciste esto. Destruiste a tu familia. ¿Estás contenta ahora? Mamá llorando. Estamos en casa del hermano de Roberto. Es horrible. Por favor. Cariño. Llámame. Diego. Enfadado. Eres una hija de puta. ¿Lo sabes? Estamos en la calle por tu culpa. Reenvié todo a Ana. Que los añadió a nuestro expediente. Documentación. Siempre documentación. El estallido de extinción. Así es como los psicólogos llaman a cuando cortas el suministro a una persona tóxica y ellos escalan dramáticamente. El mío llegó en forma de Roberto presentándose en Seguritet durante mi hora de comida. Seguridad me llamó antes de dejarle subir. Hay un Roberto Vargas aquí para verte. Dice que es tu padre. No lo es. Dije con calma. Y no está autorizado para estar aquí. Por favor. Échalo. Vi desde la cámara de seguridad cómo 2 guardias lo escoltaban fuera. Gritaba algo. Gesticulando salvajemente. La antigua yo se habría muerto de vergüenza. La yo actual solo estaba agradecida por la evidencia en vídeo. Aquella noche actualicé mi documentación con el vídeo de seguridad y el informe de incidente. Ana estaba construyendo un caso para una orden de alejamiento si era necesario. Cada acción que tomaban solo fortalecía mi posición. Pero el arma real de mi arsenal no era legal. Era digital. Verás.
Cuando trabajas en ciberseguridad aprendes cosas como cómo comprobar si alguien ha usado fraudulentamente tu DNI. Cómo marcar declaraciones de impuestos sospechosas. Cómo denunciar fraude de baja por discapacidad con evidencia fotográfica extensa. No apreté esos gatillos. Todavía no. Eran pólizas de seguro guardadas en carpetas encriptadas esperando. Porque los conocía. ¿Escalarían? ¿Empujarían? Intentarían destruir lo que yo había construido porque si ellos no podían tenerlo. ¿Por qué iba a tenerlo yo? Cuando llegara ese día. Estaría lista. No con emoción. No con drama familiar. Sino con consecuencias frías y duras entregadas a través de los canales legales adecuados. Mi teléfono vibró. Otro número desconocido. Lo dejé ir al buzón. Luego escuché el último arrebato de Diego sobre lealtad familiar y cómo me arrepentiría cuando fuera vieja y sola. Miré alrededor de mi piso tranquilo. La vida que había construido. Los amigos que se habían convertido en mi familia elegida. ¿Sola? Nunca había estado menos sola que cuando corté a la gente que me había hecho sentir inútil. Archivé el buzón en la carpeta etiquetada, Exhibición C. Acoso, y volví a mi cena de la noche con amigos a las 7. Gente que aparecía por mí sin precio adjunto. La documentación seguiría creciendo. Las pruebas seguirían acumulándose. Y cuando por fin empujaran demasiado lejos. Cuando las amenazas borrachas de Roberto se convirtieran en acción. Cuando las lágrimas de mamá se convirtieran en intentos de fraude. Cuando la ira de Diego se volviera peligrosa. Yo estaría lista porque me habían enseñado que familia era obligación. Manipulación y transacción. Pero también me habían enseñado otra cosa, cómo protegerme de la familia. El rastro de papel no mentía. La evidencia no manipulaba. Y cuando llegara el momento. La ley no le importaría que compartiéramos ADN. Querían jugar. Bien. Pero yo había aprendido a jugar al ajedrez mientras ellos todavía tiraban damas. Jae. La cosa hermosa de cortar a un parásito es ver lo rápido que se muere de hambre. En los 6 meses siguientes al embargo. El ecosistema familiar que había prosperado con mi dinero empezó a canibalizarse a sí mismo. Me enteré a través de la red, antiguos vecinos. Parientes lejanos que todavía me tenían en Facebook. El cotilleo del pueblo pequeño que mamá siempre había fingido estar por encima. Roberto y mamá vivían en el sótano del hermano de él. Diego hacía surf de sofá entre amigos. Gastando su bienvenida con la misma sensación de derecho que había mostrado en casa. Pero yo no me quedaba sentada mirando. Estaba desmantelando sistemáticamente cada vía que pudieran usar para llegar a mí. Primero, las fortificaciones financieras. Cerré todas las cuentas a las que hubieran tenido acceso. Incluso periféricamente. Abrí nuevas en bancos completamente diferentes. Cambié mi nómina directa a una cuenta fiduciaria que no pudiera ser embargada sin procedimientos legales importantes. Mi crédito estaba blindado más fuerte que Fort Knox. Segundo, los preparativos legales. Ana me ayudó a presentar papeleo estableciendo que todas las transferencias anteriores eran regalos. No préstamos. Enviamos cartas certificadas a sus últimas direcciones conocidas. Creando un rastro de papel que aguantaría en los tribunales. Cada carta volvió como no entregable. Ahora eran demasiado nómadas para mantener una dirección estable. Tercero, el asedio digital. Usé mis habilidades de ciberseguridad para monitorizar posibles amenazas sin involucrarme. Alertas de Google con mi nombre junto al suyo. Monitorización de redes sociales a través de herramientas de agregación.
No estaba acosando. Mantenía conciencia operacional. Así descubrí el nuevo esquema de Roberto. Apareció un perfil de LinkedIn. Roberto Vargas. Consultor financiero. La audacia era impresionante. Un hombre que había cometido fraude fiscal ahora ofrecía consejos financieros. Su perfil afirmaba 20 años de experiencia en gestión de patrimonio y optimización fiscal. Hice captura de todo. Luego hice lo que cualquier ciudadano preocupado haría. Investigué los requisitos para consultores financieros en España. Resulta que se necesitan licencias. Verificaciones de antecedentes. Pequeñas cosas como no tener una investigación abierta de Hacienda. Una denuncia anónima a la Junta de Licencias Estatal después y la nueva carrera de Roberto murió antes de empezar. Diego probó un enfoque diferente, GoFundMe. Ayuda a mi familia a reconstruir después de perderlo todo. La historia que escribió era ficción creativa en su máxima expresión. Según él, habían perdido la casa por facturas médicas y un miembro familiar rencoroso que los había abandonado en su momento de necesidad. Objetivo, 50.000 euros. Vi el contador de donaciones estancado en 347 euros durante 3 semanas. 2 donaciones de los compañeros de bolos de Roberto y una de un primo lejano. Entonces Diego cometió un error. Lo compartió en Instagram, etiquetándome directamente. Como mi hermana Lucía de Seguritech no ayuda. Quizás la gente decente sí. Etiquetarme fue su error. Me dio derecho a responder. No reaccioné emocionalmente. Redacté un comentario cuidadoso: he proporcionado más de 47.000 euros en apoyo documentado durante 10 años. Dejé de hacerlo cuando descubrí que el dinero financiaba fraude fiscal y viajes a Ibiza en lugar de necesidades. Os deseo lo mejor en vuestro nuevo comienzo. Adjunté una sola imagen, un gráfico mostrando mis transferencias a lo largo del tiempo con fechas y cantidades. Clínico. Factual. Devastador. El GoFundMe desapareció en 48 horas. Mamá probó el terrorismo emocional después. Empezó a escribir a mis amigos de la universidad. Gente que había encontrado a través de fotos antiguas de Facebook. Los mensajes eran clases magistrales de manipulación. Estoy preocupada por Lucía. Ha cortado toda la familia. Eso no es propio de ella. ¿Os parece que está bien? Julia, mi antigua compañera de habitación, me reenvió los mensajes inmediatamente. Tu madre lo está poniendo muy fuerte. ¿Quieres que responda? Solo bloquéala. Aconsejé. No alimentes a la bestia. Pero mamá había extendido su red. Pronto recibía mensajes confusos de conocidos de la universidad. Antiguos compañeros de trabajo. Incluso un exnovio de segundo curso. Cada uno recibió la misma respuesta: gracias por contactar. Estoy bien. Para vuestra propia paz mental, os recomiendo bloquear ese número. La mayoría lo hizo. Los que no. Pronto aprendieron por qué cuando los mensajes de mamá pasaron de preocupación a peticiones de dinero para reconectar con Lucía. El estallido de extinción estaba alcanzando su crescendo. Cuando la manipulación falló, recurrieron a amenazas. El correo llegó desde una nueva dirección. ¿Crees que estás segura en tu piso pijo? ¿Crees que tu seguridad es suficiente? La familia sabe cosas. La familia recuerda. Cuida tu espalda. ¿Princesa? No estaba firmado. Pero el estilo de escritura gritaba Roberto. La misma mezcla de amenaza y gramática pobre que había soportado durante años.
Lo reenvié a Ana y a la policía. La ciberseguridad me había enseñado a tomar todas las amenazas en serio. Incluso las mal escritas. Un detective tomó mi declaración. Revisó mi documentación y abrió un expediente. Este es uno de los casos de acoso más organizados que he visto, dijo el inspector Morales pasando las páginas de mis carpetas. Nos has facilitado el trabajo. He tenido años para prepararme. Respondí. 2 semanas después Roberto fue detenido en casa de su hermano. Borracho y alterado. Más violación de la orden de alejamiento que yo había obtenido en silencio meses antes. Había estado enviando los correos amenazantes desde el ordenador de la biblioteca. Pensando que era anónimo. No sabía que las bibliotecas tienen cámaras y exigen DNI para usar los ordenadores. Mamá llamó desde un número que aún no había bloqueado. Probablemente prestado. ¿Cómo pudiste hacer que detuvieran a tu padre? No es mi padre. Dije con calma. Es un hombre que me abusó. Me robó y me amenazó. La ley no se preocupa por su relación contigo. Podría ir a la cárcel. Eso es lo que suele pasar cuando amenazas a la gente y violas órdenes de alejamiento. Lucía. Por favor. Te lo suplico. Retira los cargos. Ya lo hemos perdido todo. No. Mamá. Vosotros lo habéis perdido todo. Yo he ganado libertad. Y no voy a retirar nada. ¿De verdad vas a dejar que se pudra en la cárcel? Voy a dejar que el sistema legal maneje un problema legal. Igual que dejé que Hacienda manejara el fraude fiscal. Igual que dejé que la Junta de Licencias manejara el fraude profesional. Acciones. Consecuencias. Ahora lloraba. Sollozos feos que una vez me habrían conmovido. ¿Qué le pasó a mi niña dulce? ¿Creció? Dije. Aprendió que familia no significa dejar que la gente te haga daño. Aprendió a protegerse ella misma ya que nadie más lo haría. Yo te protegí. Viste cómo me pegaba y me dijiste que era demasiado sensible. Me robaste el dinero y lo llamaste obligación. Lo elegiste al cada vez. Eso no es protección. Mamá. Eso es complicidad. El silencio se estiró entre nosotras. Lleno de 17 años de verdades no dichas. Diego tiene razón. Escupió por fin. No eres familia. Solo eres una egoísta de mierda que se cree mejor que todo el mundo. No. Corregí. Mi voz firme. Soy una mujer que conoce su valor. Y es más que ser tu cajero automático o el saco de golpes de Roberto. Colgué y bloqueé también ese número. Luego me senté en mi piso silencioso rodeada de documentos legales y carpetas de pruebas y sentí paz. No satisfacción. No victoria. Solo paz. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcos. Mi mentor. ¿Sigue en pie la cena de mañana? ¿Sara hace su famosa lasaña? No me la perdería. Respondí. Porque eso era familia. Gente que te invitaba dentro en lugar de empujarte fuera. Gente que celebraba tu éxito en lugar de intentar robártelo. Gente que veía tu valor más allá de tu cartera. Los parientes de sangre que me habían criado me habían enseñado exactamente lo que la familia no era. Y al hacerlo, me habían liberado para encontrar lo que la familia realmente era. Roberto enfrentaría sus cargos. Mamá enfrentaría sus elecciones. Diego enfrentaría su futuro sin mis subsidios. Y yo enfrentaría el mañana rodeada de gente que realmente me quería.
No mi dinero. No mi utilidad. Sino a mí. Los papeles sobre mi mesa representaban años de dolor transformados en poder. Pero la vida más allá de esos papeles representaba algo mejor, libertad. La rabia de Roberto siempre había sido un incendio forestal. Destructivo pero predecible. Entre rejas se convirtió en algo más, desesperado. Enfocado y estúpido. La llamada llegó un martes por la tarde mientras depuraba código. El nombre de Ana parpadeó en mi pantalla. Roberto ha salido bajo fianza. Dijo sin preámbulos. Su hermano puso el dinero. Tienes que tener cuidado. ¿Cómo de cuidadosa? Estaba despotricando sobre enseñarte respeto cuando lo soltaron. El inspector quiere que consideres quedarte en otro sitio unos días. Miré alrededor de mi piso. Mi santuario. Mi prueba de que había sobrevivido a ellos. No. Ya no huyo. Lucía. Tengo cámaras de seguridad. Portero y derecho legal a defenderme. Si aparece. Es él quien debería estar preocupado. 2 días después me demostró que tenía razón. Volvía del trabajo cuando lo vi. No se escondía. No era sutil. Roberto nunca aprendió sutileza. Estaba apoyado contra la furgoneta de su hermano frente a mi edificio. Cigarrillo colgando de los labios. Ojos clavados en la entrada. No dudé. Saqué el teléfono. Empecé a grabar y caminé directamente hacia el edificio. Ahí está. Gritó. Tirando el cigarrillo. Princesa Lucía. Demasiado buena para su familia. Seguí caminando. Teléfono firme. Sin decir nada. Se apartó de la furgoneta. Se movió para interceptarme. Estoy hablando contigo. Y estoy grabando cómo violas una orden de alejamiento. Dije con calma. Lo bastante alto para que el vídeo lo captara. Tienes que irte. Su cara se puso morada. ¿Te crees tan lista? ¿Lo destruiste todo? No. Roberto. Tú lo destruiste todo con fraude fiscal y abuso. Yo solo dejé de consentirlo. Dio un paso más cerca. Podía oler el bourbon en su aliento. Ver la desesperación salvaje en sus ojos. Este era el momento. O retrocedía o hacía algo monumentalmente estúpido. Eligió estúpido. Soy tu padre. Rugió levantando la mano. 20 años atrás. La Lucía de 8 años se habría encogido. La de 16 habría recibido el golpe. Pero la de 28. Había pasado una década preparándose para este momento. Retrocedí suavemente. Manteniendo el teléfono firme. No. Eres un borracho que está a punto de añadir agresión a sus cargos. De todos modos lanzó el puño. ¿Torpe? Televisado. El tipo de gancho que lanza alguien que solo ha pegado a gente que no podía defenderse. Me aparté y el impulso lo llevó hacia adelante. Tropezó. Se agarró a un parquímetro. La seguridad ya viene. Dije señalando mi edificio donde Tom. El portero. Estaba efectivamente al teléfono. Y la policía también. Tienes unos 2 minutos para irte. ¡Hija de puta! Gruñó. Pero ahora había miedo colándose en sus ojos. El depredador dándose cuenta de que su presa había evolucionado. Después de todo lo que hice por ti. ¿Qué exactamente hiciste tú por mí? Pegarme. Robarme.
Hacer que me sintiera inútil en mi propia casa. Mantuve la voz nivelada. Profesional. Cada palabra sería prueba. Lo único que me diste nunca fue motivación para no ser como tú. Sirenas a lo lejos. Su cabeza giró hacia el sonido. Luego de vuelta a mí. Esto no ha terminado. Dijo. Sí ha terminado. Bajé ligeramente el teléfono. Encontrando sus ojos. Vas a volver a la cárcel. Vas a perder este caso. Y cuando salgas. Si te acercas a mí otra vez. Usaré cada herramienta legal a mi disposición para asegurarme de que te mantengas lejos permanentemente. El coche patrulla dobló la esquina. La bravuconería de Roberto se derrumbó. Se giró hacia la furgoneta. Probablemente pensando que podía huir. Roberto Vargas. Grité. 62 años. 1,78. Pelo gris. Chaqueta del Atlético. Violando actualmente orden de alejamiento 24, CB 147. Los agentes estaban fuera del coche antes de que Roberto pudiera abrir la puerta de la furgoneta. Le oí gritar sobre sus derechos. Sobre que esto era un asunto familiar. Sobre mí siendo una mentirosa hija de puta que le había arruinado la vida. Le entregué mi teléfono a la agente Martínez, que había respondido a mis quejas anteriores. Vídeo completo del encuentro. Intentó agredirme en el minuto 2:47. ¿Estás bien?, preguntó esposándolo mientras su compañero le leía sus derechos. Perfecta, dije. Y lo decía en serio. Llevo 20 años preparándome para este momento. Mientras se lo llevaban vi cortinas moviéndose en las ventanas. Vecinos grabando con sus teléfonos. Bien. Más pruebas. Más testigos de la verdad de quién era realmente Roberto Vargas. De vuelta en mi piso subí el vídeo a 3 servicios de nube diferentes. Envié copias a Ana y al inspector Morales. Y me preparé una taza de té. Mis manos estaban perfectamente firmes. Sin temblores. Sin lágrimas. Sin miedo. Solo satisfacción tranquila ante un plan bien ejecutado. Mi teléfono vibró. Mamá. Desde otro número prestado. ¿Cómo pudiste? No respondí. Ya no quedaba nada que decir. Ana llamó 1 hora después. Roberto está siendo acusado de agresión en grado de tentativa. Violación de orden de alejamiento y embriaguez pública. Le han revocado la fianza. Esta vez no sale. Bien. El fiscal quiere saber si testificarás. Con campanas. Anne. Su voz se suavizó. Lo manejaste perfectamente. La mayoría de la gente se queda paralizada en esas situaciones. Llevo congelada desde los 8 años. Respondí. Hoy por fin me descongelé. Aquella noche pedí comida para llevar de mi tailandés favorito y la comí mientras revisaba el vídeo. Viéndolo como una brecha de seguridad. Analizando patrones. Identificando debilidades. Planeando contramedidas. Roberto había mostrado su mano. La intimidación física era todo lo que le quedaba y yo la había neutralizado con preparación y tecnología. Mamá probaría manipulación emocional después. Pero yo estaba blindada contra eso. Diego podría intentar fraude financiero de nuevo. Pero mis defensas allí eran impenetrables. Se habían quedado sin armas. Yo las había recogido todas y las había convertido en escudos. Un mensaje de Marcos. Me he enterado de hoy.
¿Estás bien? Mejor que bien. ¿Quieres tomar un café mañana y te cuento? Dime la hora. Orgulloso de ti. ¿Chiquilla? ¿Chiquilla? Marcos me había llamado así desde que era desarrolladora junior. Pero era cariñoso. Protector. Todo lo que el condescendiente de Roberto nunca había sido. La diferencia entre familia elegida y parientes de sangre quedó desnuda en una sola palabra. Saqué mis carpetas de pruebas y añadí el vídeo de hoy a la colección. El caso contra Roberto era ahora a prueba de balas. Evidencia en vídeo. Múltiples violaciones. Testigos. Él mismo había gestionado su propia condena. Mientras etiquetaba el archivo pensé en la Lucía de 16 años de pie en aquella cocina con la mejilla roja y las manos vacías. Prometiéndose que algún día sería libre. Lo conseguimos. Susurré a aquella niña. Por fin somos libres. El acto final empezó con un gemido. No con un estruendo. Un mensaje desde el último teléfono prestado de mamá. Diego está en el hospital. ¿Sobredosis? Por favor. Miré el mensaje un largo momento. La antigua yo ya estaría en el coche. Corriendo a salvar el día con mi chequera y mi culpa mal colocada. Pero esa versión de mí había muerto en algún punto entre los 200 euros robados y la detención de Roberto. En cambio reenvié el mensaje a Ana con una nota: documenta esto. Están escalando. 3 días pasaron. Los mensajes se multiplicaron. Pregunta por ti. Las facturas se acumulan. ¿No te importa nada? Tu hermano podría morir. Hermano. Solo recordaban esa palabra cuando necesitaban algo. Finalmente respondí. ¿Qué hospital? Envió la información inmediatamente. Probablemente pensando que había ganado. Llamé directamente al hospital. Hablé con el departamento de facturación. Llamo por la cuenta de Diego Vargas. Quiero dejar muy claro que no soy responsable de sus facturas. Estamos distanciados y no consiento ningún cargo. Por favor anótenlo en su expediente. Por supuesto. Señorita. Lo anotaremos. ¿Vendrá a visitarle? No. Aquella tarde mamá apareció en persona. La vi en mi cámara de seguridad. Más vieja. Más canosa. Más pequeña de alguna manera. Había perdido peso. La ropa le colgaba floja. Por un momento algo se agitó en mi pecho. Luego recordé cómo vio a Roberto pegarme. Diciéndome que era demasiado sensible. No abrí. Se quedó allí una hora. Pulsando el interfono de vez en cuando. El portero Tom tenía instrucciones. Finalmente se rindió. Pero no antes de deslizar un sobre bajo la puerta principal del edificio. Lo recogí más tarde. Con guantes. Paranoica tal vez. Pero Roberto me había enseñado que la familia podía ser peligrosa de formas inesperadas. Dentro había una foto nuestra de antes de Roberto. Yo tendría 6 años. Sonriendo con dientes separados a la cámara mientras mamá me abrazaba. Parecíamos felices. Parecíamos una familia de verdad. Debajo de la foto. Su letra: recuerda cuando éramos solo nosotras antes de que yo lo arruinara todo. Lo siento. ¿Cariño? Lo siento tanto. Por favor vuelve. Fotografié la carta y la foto. Las añadí a mi carpeta de pruebas. Luego las trituré a las 2. La manipulación venía en muchas formas y la nostalgia era solo otra arma en su arsenal.
Diego sobrevivió. Por supuesto que sí. Diego siempre sobrevivía. Amortiguado por el sacrificio de todos los demás. Pero algo había cambiado en los mensajes de mamá. Las exigencias de dinero fueron reemplazadas por otra cosa. Desesperación genuina. Roberto va a prisión. 2 a 5 años. Diego está en rehabilitación. Orden judicial. Estoy sola. Esa última se sentó diferente. ¿Sola? Había elegido a ellos por encima de mí durante 20 años y ahora se habían ido. Roberto a prisión. Diego a rehabilitación y mamá a las consecuencias de sus elecciones. Me reuní con Ana para revisar mis opciones. Podrías conseguir una orden de alejamiento permanente contra todos ellos. Dijo. Tu documentación es lo bastante extensa. ¿Y reclamaciones financieras? Pueden venir a por mí por manutención. No con lo que hemos documentado. Cada transferencia está registrada como regalo. El intento de fraude está en acta. La condena de Roberto también ayuda. ¿Estás protegida? Protegida. ¿Pero era libre? La respuesta llegó 2 semanas después. Mamá envió un mensaje final a través de una prima. Me mudo con mi hermana a Valencia. Ya no te molestaré más. Solo quería que supieras que por fin entiendo. Lo que le dejé hacerte. Lo que yo te hice. No estuvo bien. Elegí mal cada vez. Lo siento. Sé feliz. ¿Karine? Sé más feliz de lo que yo nunca te dejé ser. Lo leí 3 veces. Esperando la petición. La manipulación. El viaje de culpa. Pero no había nada. Solo un adiós y una admisión 20 años demasiado tarde. Aquella noche hice algo que no había hecho en años. Saqué los viejos álbumes de fotos que había guardado de mi infancia. Fotos de papá antes del accidente. Fotos de mamá cuando sonreía con toda la cara. No solo con la boca. Fotos de una niña pequeña que aún no sabía que el amor podía venir con etiqueta de precio. Me permití llorar. No por ellos, habían tomado sus decisiones. Sino por la familia que podríamos haber sido si mamá hubiera elegido diferente aquel día en el juzgado cuando se casó con Roberto. Si hubiera elegido a su hija por encima de su desesperación por una pareja. Si hubiera visto mis moratones como advertencias en lugar de inconvenientes. Pero el duelo. Había aprendido. Podía coexistir con la libertad. A la mañana siguiente escribí un último cheque. No para ellos. Para el refugio de violencia doméstica donde había sido voluntaria en la universidad. En el concepto ponía, en honor a todas las hijas cuyas madres no las protegieron. 2.000 euros. La cantidad exacta que me habían robado a los 16. Pero esta vez realmente ayudaría a alguien que lo necesitaba. Eché el cheque al correo y luego hice otra cosa. Reuní todas mis carpetas de pruebas. Toda mi documentación. Toda mi prueba de sus crímenes y crueldades. Y las metí en un trastero. No destruidas. No era estúpida. Pero archivadas. ¿En pasado? Registro histórico en lugar de armas activas. Porque había ganado. No destruyéndolos, ellos mismos lo habían hecho. Sino sobreviviéndoles. Prosperando a pesar de ellos. Convirtiéndome en todo lo que dijeron que no podía ser. Mi teléfono sonó. Marcos. Hola chiquilla. Sara quiere saber si estás libre para la cena del domingo. Los gemelos preguntan cuándo viene la tía Lucía.
No me lo perdería. Dije sonriendo al sonido de niños que me llamaban tía no por sangre sino por amor. Genial. Ah. Y trae ese pastel de chocolate que hiciste la última vez. David lleva semanas hablando de él. Trato hecho. Esto era familia. Invitaciones dadas libremente. Aprecio expresado honestamente. Amor sin etiquetas de precio ni condiciones. Mamá me había pedido que fuera feliz. Era la única petición suya que cumpliría nunca. No por ella, sino por la niña de 8 años que había estado de pie en un juzgado y había visto a su madre elegir mal. Aquella niña se había merecido algo mejor. Y por fin. Imposiblemente. Hermosamente. Lo había conseguido. No de ellos. A pesar de ellos. Pero lo había conseguido. Miré alrededor de mi piso una última vez antes de salir a comprar los ingredientes para el postre del domingo. Mis diplomas en la pared. Mis plantas prosperando en las ventanas. Mi vida completa y entera y completamente mía. En algún lugar de Valencia mamá empezaba de nuevo. En algún lugar en prisión Roberto enfrentaba consecuencias. En algún lugar en rehabilitación Diego quizás por fin crecía. Y aquí en Madrid yo era libre. El último cheque había sido escrito. La última palabra había sido dicha. El último lazo había sido cortado. Cogí mi bolso. Comprobé que las puertas estuvieran cerradas, viejas costumbres nunca mueren, y salí a mi vida. Una vida donde familia significaba amor. No obligación. Donde la ayuda venía sin manipulación. Donde el éxito se celebraba. No se robaba. Donde los sueños de una niña de 6 años con dientes separados por fin. Contra todo pronóstico. Se habían hecho realidad. Los recibos estaban archivados. Las pruebas guardadas. El caso cerrado. Y en algún lugar una Lucía de 16 años estaba aprendiendo que no tenía que aceptar, la familia cuida de la familia, cuando la familia solo tomaba. A veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es construir una vida tan hermosa que su ausencia es un regalo. No una pérdida. 2 palabras me habían exiliado. Solo familia. 2 palabras me habían liberado. Cheque cobrado. Y el saldo por fin. Benditamente. Permanentemente a mi favor.